JP Morgan ha preparado una excelente guía para inversores donde analiza en profundidad la situación económica y la situación de la bolsa. Vamos a repasar lo más interesante de esta guía y vamos a ver cómo utilizarla. Venga, ¡empezamos! Hola y bienvenido. JP Morgan Chase es el banco más grande de Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo, y publica periódicamente una guía de los mercados, una guía basada en datos, no en opiniones. Vamos a verla. Aquí vemos la evolución de la inflación en Estados Unidos. Tenemos la inflación general en azul y la subyacente en negro. La inflación subyacente no incluye ni los productos energéticos ni los alimentos no elaborados, cuyos precios son bastante volátiles. La idea de la inflación subyacente es eliminar los factores volátiles, para ver de una manera más real qué están haciendo los precios en una región o país. Aquí vemos que la inflación general está en el 3,1%, por encima del objetivo de los bancos centrales, que está en el 2%. Y la inflación subyacente está más arriba que la general, ya que está en el 4%, por lo que de momento la inflación persiste. Para contener la inflación, la Fed y otros bancos centrales subieron los tipos de interés. En el caso de la Fed, están entre el 5,25 y el 5,5%. Aquí nos dan las previsiones de los tipos a futuro, aunque no es algo que se pueda predecir. Lo más importante es este 2,5% de previsión de tipos de interés a largo plazo. Esto es debido a que la Fed considera que el tipo de interés neutral está entre el 2 y el 3%. El tipo de interés neutral es el que no impulsa la economía ni la ralentiza. Simplemente deja que avance a su ritmo. Así que, en los próximos 10 o 20 años, lo más probable es que el tipo de interés esté de media entre el 2 y el 3%. Habrá momentos donde esté en esa franja, otros donde esté por encima y otros donde esté por debajo. Pero podemos concluir que, cuanto más por encima estén los tipos de interés respecto a esta franja en un momento dado, más probable será que en unos años estén más abajo. Y cuanto más cerca estén del 0%, más probable es que los intereses estén más arriba en unos años. Ojo, decimos más probable, no que sea seguro. Además, aunque los tipos estén altos, pueden seguir subiendo un tiempo, antes de bajar. Aquí tenemos el tipo de interés real, en negro en el gráfico. No es más que restar la rentabilidad del bono a 10 años menos la inflación. Ahora mismo, el interés real está más o menos en cero. Un bono a 10 años de Estados Unidos ofrece una rentabilidad igual a la inflación. Si vemos la curva de tipos actual, la línea azul, vemos que está muy invertida. Lo normal es que esté como en 2021. A mayor plazo de vencimiento de un bono, lo normal es que ofrezca más rentabilidad. Eso no ocurría hace un año, que es la línea verde, y tampoco ocurre ahora. La curva de tipos está invertida cuando los inversores esperan una bajada de tipos de interés. Después de que se invierta la curva de tipos, siempre ha habido una recesión. En las recesiones, los bancos centrales suelen bajar los tipos de interés para incentivar la economía. Otra forma que tienen los bancos centrales de incentivar la economía es comprar bonos. Si se deshacen de ellos, desincentivan la economía. Después de la pandemia, los bancos centrales compraron muchos bonos, incentivando la economía. Esto ayudó a la alta inflación de los últimos años. En 2023 empezaron a deshacerse de parte de estos bonos. Pasamos ahora a ver las cuentas del gobierno de Estados Unidos. Aquí tenemos los ingresos y gastos de 2023. Vemos que los gastos superan a los ingresos en 1,7 billones de dólares y que el gasto en intereses en 2023 ha sido de 659.000 millones. En 2024, el gasto en intereses será aún mayor, ya que la deuda del gobierno debe aumentar en 1,7 billones para compensar esa diferencia entre ingresos y gastos. En este gráfico vemos en azul el coste de intereses y en negro la diferencia entre costes e ingresos, sin tener en cuenta los intereses. Vemos como todos los años el gobierno gasta más de lo que ingresa y cada vez será más difícil equilibrar las cuentas, ya que la deuda cada vez es mayor y por lo tanto el coste de intereses también. Aquí vemos cómo aumenta la deuda del gobierno respecto al PIB. En cuanto a la deuda de ayuntamientos y estados, desciende ligeramente. En cambio, la deuda de las familias respecto a sus ingresos está bastante controlada. Desde la crisis del 2008, la economía de las familias es más prudente. Esto no solo pasa en Estados Unidos.
En la mayoría de países de Occidente, mientras familias y empresas tienen por lo general controladas sus deudas, la deuda de los gobiernos no hace más que aumentar. En esta imagen vemos en negro la evolución de la tasa de paro de Estados Unidos y en azul el aumento medio de los salarios. Podemos ver que la tasa de paro está en el 3,7%, en el punto más bajo de todo este gráfico, que muestra 50 años. En España, la tasa de paro lleva bajando desde 2012. Otros indicadores del estado del mercado laboral son el número de ofertas de trabajo sin cubrir, el número de renuncias de los trabajadores a sus trabajos y el número de despidos. Después de la escasez de trabajadores en 2022, llegó a haber 12 millones de puestos de trabajo sin cubrir en Estados Unidos, ahora ha descendido hasta los 8,7 millones de puestos sin cubrir. Pero sigue siendo una cifra alta, al igual que el número de personas que renuncian a su trabajo. Esto es lo contrario a lo que ocurre en una crisis. Entonces, aumentan los despidos, la gente se aferra a su puesto de trabajo y el número de puestos de trabajo disponibles se viene abajo. Pasamos al mercado del petróleo. Aquí vemos la evolución del precio del barril Texas desde 2003. Vemos cuando se hundió el precio en la pandemia y cómo se disparó entre 2021 y 2022. Precisamente cuando el petróleo estaba en máximos, era cuando la gente tenía interés en invertir en petróleo. Pero es al revés. Los mejores momentos para invertir en petróleo es cuando está en mínimos. Aquí vemos el consumo de millones de barriles diarios de petróleo en el mundo, que este año ha vuelto a superar la barrera de los 100 billones. Y también vemos la producción. En esta imagen vemos el PMI por países, que muestra cómo evoluciona la industria y servicios de cada país. En verde tenemos expansión y en rojo contracción. Y aquí vemos el crecimiento económico por regiones. En azul la media de los últimos 10 años, en morado el 2023 y en gris la previsión para 2028. Lo que vemos aquí es que la India es quien más crece y quien más espera que crezca. Esto es un viento de cola para empresas que tengan un volumen de ventas importante en la India. Antes de seguir, quiero darte de nuevo las gracias por dar me gusta a los vídeos. Si lo das ahora para que no se te olvide, te lo agradezco. Y si te gusta el contenido, considera suscribirte y compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. Ahora vamos a ver la visión que tiene JP Morgan. Comentan lo siguiente. La caída de la inflación y las perspectivas de una política más flexible de la Reserva Federal hacen que se hable cada vez más de un aterrizaje suave, en lugar de una recesión, un aterrizaje forzoso y un mercado bajista. Los principales indicadores apuntan a una desaceleración del crecimiento, pero no a un colapso. Todavía existe riesgo de recesión en 2024. Lo importante es que, incluso si ocurriera, es probable que sea leve, sobre todo porque la Reserva Federal proporciona amplia liquidez por la puerta trasera al sistema bancario. Indican que hay que tener en cuenta que las bolsas normalmente tocan fondo mucho antes del pico de dificultades económicas. Podemos ver aquí las últimas recesiones y los meses que pasaron desde el inicio de la recesión hasta que las bolsas tocaron fondo, mucho antes que otros indicadores económicos. Esto hace que un inversor no pueda actuar en función de la economía, ya que la bolsa se anticipa a la economía. La única excepción ocurrió en la burbuja.com, donde la bolsa siguió cayendo durante unos cuantos meses más. El desafío para los inversores en 2024 es el siguiente. 1. El daño a las finanzas del sector público por las altas deudas. 2. Los mercados ya descuentan un aterrizaje muy suave. Y 3. La elevada contribución de las acciones de megacapitalización. Indican que en 2023 los beneficios de los ET magníficos crecieron más de un 30%. En cambio, para el resto de empresas del S&P 500, los beneficios cayeron de media un 5%. Aquí podemos ver cómo el S&P 500 subió un 24% en 2023. Pero esta subida se debió principalmente a las 10 mayores empresas, que subieron un 62%, mucho más que el resto de empresas del S&P 500. Estas subidas de los 7 magníficos hacen que el peso de las 10 mayores empresas del S&P 500 esté en máximos. Considerando todo, 2024 parece un año de desaceleración del crecimiento del PIB, crecimiento de los beneficios de las empresas de un solo dígito y rendimientos de un solo dígito de media en el S&P 500. Así que el S&P 500 va a subir en 2024 entre un 1 y un 9%. O al menos eso nos dice JP Morgan, porque eso es lo que la gente quiere oír.
qué va a pasar con la bolsa, aunque a un año vista no se pueda predecir. Por cierto, cuando JP Morgan dice que es un desafío el hecho de que los mercados ya descuentan un aterrizaje muy suave, es porque, según ellos, el mercado espera la mejor situación. Si será un aterrizaje suave, no será noticia, no hará que la bolsa suba. En cambio, si ocurre cualquier otra cosa, podría ser un catalizador para que la bolsa baje. Veamos ahora lo más interesante de la guía. Aquí vemos la evolución del S&P 500 desde 1996 y el pair forward al que estaba en los máximos y en los mínimos. Ahora mismo el índice está a un PER 19,5, con los beneficios esperados para 2024. Esto es por encima de la media histórica, que está entre 15 y 16, aunque en los últimos 30 años la media haya sido algo superior. Así que el S&P 500 está más caro de lo habitual. Incluso si quitamos las 10 mayores empresas, que cotizan a un PER alto, el resto de empresas del S&P 500 cotizan algo por encima de la media histórica. Aquí vemos la rentabilidad que dio el S&P 500 en función del PER al que estaba. Cada punto es un año. Vemos que al año siguiente la rentabilidad es muy variopinta. Por eso no se puede predecir qué va a hacer la bolsa en los próximos 12 meses. Después de 5 años, vemos como casi siempre la rentabilidad fue positiva. Y vemos cómo aumenta la rentabilidad si el S&P 500 cotizaba a un PER inferior. La rentabilidad es mayor cuanto más barato se compra. Esto si compramos el índice entero. Si compramos acciones, dependerá de la acción que compremos y de su valor intrínseco. Valorar acciones, calcular el valor intrínseco de una acción es parte de lo que aprenderán los alumnos que comienzan esta semana una nueva edición del curso avanzado de bolsa. Y aprovecho para darles la bienvenida. En la guía también nos muestra la relación del sentimiento del consumidor en relación a finanzas personales, situación económica, etc. y la rentabilidad de la bolsa. Podemos ver la rentabilidad del S&P 500 en los 12 meses después, tanto en los máximos de confianza como en los mínimos, donde había más pesimismo. De media, cuando la confianza era muy alta, la rentabilidad del S&P 500 fue del 3,5% después de 12 meses, mientras que fue del 24% cuando la confianza era muy baja, como por ejemplo en 2022. También nos muestran la rentabilidad del S&P 500 cada año. Son las barras negras, y la mayor caída durante ese año en rojo. Vemos como casi todos los años hay al menos una caída del 10% más, es decir, una oportunidad de comprar bastante más barato. Aquí vemos el crecimiento medio de los beneficios por acción de las empresas del S&P 500 en este siglo. La mayor parte del crecimiento viene por el aumento de los ingresos. Un 3% viene por el aumento del margen y un 0,3% por las recompras de acciones. A la derecha vemos cómo ha aumentado de media el margen medio, que es la relación entre beneficios e ingresos. Gran parte de este aumento del margen se debe al alto margen que tienen las grandes empresas tecnológicas. Fuera del S&P 500 nos muestran el porcentaje de empresas del Russell 2000 que pierden dinero. El Russell 2000 es un índice de empresas de pequeña capitalización. Vemos cómo ha ido aumentando con los años, y actualmente el 41% de las empresas de este índice pierden dinero. Me parece bastante elevado. También nos comparan la bolsa de Estados Unidos frente a las bolsas del resto del mundo. Aquí nos muestra en gris los periodos donde la bolsa de Estados Unidos tuvo mejor rendimiento, y en morado los periodos donde el resto del mundo tuvo mayor rentabilidad. Después de un periodo de 14 años con mayor rentabilidad de Estados Unidos, 2022 y 2023 han sido ligeramente mejores años para el resto del mundo. En este gráfico vemos la diferencia entre el PER al que cotiza Estados Unidos y el PER del resto del mundo. Sí que es verdad que el PER medio de las acciones de Estados Unidos ha sido históricamente algo superior, debido a la mayor calidad de las empresas estadounidenses, y de media han estado un 16% más caras, debido a esta mayor calidad. Pero ahora la diferencia es mucho mayor. Podemos ver el PER de 19,5 del S&P 500 que habíamos comentado, frente a un 12,9 del resto del mundo, que muestra que las bolsas del resto del mundo están mucho más baratas que la de Estados Unidos. Esto también lo podemos ver en este gráfico. En azul claro vemos el PER al que cotizan las bolsas de cada región. Otro gráfico interesante que nos muestran en la guía es este. Aquí nos muestra el rendimiento del S&P 500 desde la última subida de tipos de la Fed, en cada periodo de subida de tipos. Vemos como en los meses siguientes prácticamente siempre la bolsa subió,
salvo en 1999. En 2004-2005, la Fed dejó de subir los tipos. La bolsa siguió subiendo año y medio más, pero luego comenzó la caída por la crisis financiera. Y como es año electoral en Estados Unidos, también nos muestran que no tiene prácticamente ninguna relevancia qué partido gobierne para la rentabilidad de la bolsa. Aquí vemos la peor y mejor rentabilidad en los últimos 73 años del S&P 500 a un año vista, a 5 años vista, a 10 años vista y a 20 años vista. Esto nos muestra lo impredecible que es la bolsa a un año vista, y que a largo plazo la probabilidad de perder dinero en bolsa es muy baja, simplemente con una gestión normal, sin hacer maravillas. Te dejo el enlace a esta guía en el primer comentario. Aprender de los grandes inversores es algo recomendable para cualquier inversor. Un ejemplo de gran inversor es Joel Greenblatt, que nos explicó un sencillo método que bate al mercado en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.